El proyecto Metrobús se presentó en el gobierno de Horacio Cartes como el gran proyecto que iba a modernizar y a solucionar el caótico tránsito de la ciudad de Asunción y el área metropolitana. Finalmente lo único que trajo fueron pérdidas económicas enormes para el Estado y para la población, sobre todo para los frentistas que perdieron miles y miles de millones de guaraníes porque durante mucho tiempo no pudieron siquiera abrir las puertas de sus comercios. La compañera Rocío Pereira da Costa nos acompaña ahora desde los estudios para hacer una cronología de este proyecto fracasado, este proyecto que nunca fue. Rocío, contanos. Comenzamos a hablar de los acusados. Son tres, por más que la figura se centra sobre el exministro de Obras Públicas de Horacio Cartes, Ramón Jiménez Gaona. Además de él, que fue ministro de Obras Públicas en ese entonces, también están acusados el que fue el gerente del Metrobús, el señor Guillermo Alcaraz, y la que fue la viceministra de Administración de Obras Públicas, Marta Benítez. Figura como primer documento de prueba de esta acusación la firma del contrato del 31 de marzo de 2016 por 300.000 millones de guaraníes. Allí ya dice la Fiscalía que Ramón Jiménez Gaona vulneró todo al firmar un documento sin proteger los bienes del Estado paraguayo. Y vamos a la siguiente placa, donde empieza todas las irregularidades que va describiendo la Fiscalía. Licitar y construir sin autorización. Lo que menciona que en el año 2015 Ramón Jiménez Gaona ya llamó a una licitación para la construcción del sistema troncal de los tramos 2 y 3 sin haber formalizado el acuerdo entre el Ministerio de Obras Públicas y la Municipalidad de San Lorenzo. También lo que dice, imagínense, llegamos hasta el año 2018 y tampoco hubo una autorización hasta ese entonces de la Municipalidad de San Lorenzo ni de la Municipalidad de Asunción, a pesar de que en ese año ya se dio el cese de la construcción por parte de la empresa. En la siguiente placa, vean esto, todo con borradores, nunca con un diseño final. Esta grave irregularidad también la señala la Fiscalía en su acusación. Este documento, el diseño final, debía ser lo que tenía que marcar el rumbo de la obra. Sin embargo, todo el tiempo se manejaron con diseños borradores, con diseños que eran provisorios. Nunca se entregó ese documento final e inclusive menciona que se trabajó en San Lorenzo y Fernando de la Mora, sin contar con ese diseño final que debía ser presentado por la empresa contratista. Es decir, que Obras Públicas no tuvo un documento válido para construir el Metrobús, por lo que incumplió su propio contrato que fue firmado en el año 2016. Fíjense que esto va por varios ámbitos. También vemos la siguiente placa, el desagüe más caro y mal hecho. Para construir este desagüe, Obras Públicas tenía la obligación de que la empresa cumpla los distintos pasos. Tenía que tener una fiscalización para determinar si los cauces que pasan por esa zona, se refiere al arroyo Sosa, al arroyo Buricao, al arroyo San Lorenzo, iban a estar preparados para captar un mayor caudal de agua. No se hizo ese estudio, se hizo la obra inadecuada, dice la Fiscalía, y después se tuvo que pagar por otro proyecto que es la adecuación del desagüe pluvial, cuando eso se pudo haber evitado al contemplar el estudio de captación de aguas de esos cauces. También menciona que este diseño se construyó sobre la base de un retorno de 10 años, cuando el manual de carreteras de Obras Públicas dice que la obligación es que el retorno debe ser de entre 50 y 25 años. Ahí también se operó mal y se pagó 17.000 millones de guaraníes, menciona la Fiscalía. En la siguiente placa, fíjense, nunca liberaron la franja de dominio. Esto es clave en la acusación de la Fiscalía, porque sin tener una franja de dominio liberada, la obra no pudo avanzar. Esto fue lo que marcó el fracaso del Metrobús y señala directamente a Ramón Jiménez Gaona como responsable de esa situación. Él permitió el inicio de la construcción en el tramo 3 sin haber liberado la franja de dominio, a pesar de que era una condición contractual para iniciar los trabajos, dice la Fiscalía. Y esta circunstancia fue lo que imposibilitó la continuidad de las obras, lo que luego fue utilizado como fundamento de la empresa constructora para cesarla y luego demandar al Estado paraguayo. Acá está cuánto es lo que se pagó en la siguiente placa. Jiménez Gaona pagó
29 millones de dólares al cambio de ese entonces, equivalentes a 180.000 millones de guaraníes por 29 certificaciones, que fue lo que documentó la Fiscalía a lo largo de todas estas pruebas que presentó. Ellos tienen el testimonio de casi 60 personas aproximadamente en esta extensa causa, tienen instrumentales, tienen pericias que se realizaron. Acá dice la Fiscalía, se pagó estos 29 millones de dólares por obras que no cumplieron especificaciones técnicas y que no sirven para la finalidad del programa Metrobús, es decir, obras pagadas que no son útiles para la ciudadanía y en la actualidad se encuentran demolidas. Siguiente placa. Fíjense, no solamente se pagó 29 millones de dólares, también se autorizó el pago de una ampliación por 5.000 millones de guaraníes. Ahí también señala a Jiménez Gaona como responsable de autorizar esta ampliación que no estaba contemplada en la obra debido a una inadecuada planificación del proyecto Metrobús. Veamos también la penúltima placa. Todos contratados para un solo trabajo. ¿Dónde más se fue a parar este dinero? Se contrató a 2 empresas consultoras para hacer un trabajo. Se refiere a la empresa Capime y Fundación Emprender, que casualmente también tenían el mismo representante legal. Juan Ángel Bóveda, menciona la Fiscalía. Y no contentos con eso, también contrataron de forma individual a 3 consultores para hacer el mismo trabajo. Contrataron a Alba Gaona, Miriam Mancuello y Sara Domínguez. En total se les pagó 560 millones de guaraníes para que hagan el mismo trabajo, dice la Fiscalía. Y por último, fíjense hasta dónde se llegó. Tampoco multaron a la empresa por un grave incumplimiento. La empresa tenía que haber entregado el diseño final. Y por no haber presentado ese diseño final, Obras Públicas debía haberle aplicado una multa de 5.600 millones de guaraníes. Nunca le aplicaron. También por eso es la acusación que se hace en contra de Ramón Jiménez Gaona, el ex gerente del Metrobús, y la ex viceministra. Los 3 acusados por lesión de confianza.